terminamos las ponencias no con un tema menos interesante, que es el de la subcontratación, a cargo de Rodrigo Martín, profesor de la Universidad de Juan Carlos. En primer lugar, quiero también felicitar a los organizadores, muy brevemente, a Marta, a Inmaculada Baviera, a ti misma, Begoña, y al maestro de todos nosotros, que nos congrega, Antonio Sempere Navarro, por estas jornadas que me parece que han sido muy exitosas, muy completas y, como siempre, bueno, pues muy comprimidas, ¿no? Y además con enviados especiales por toda España, ¿no? El tema que se me ha asignado es un tema que me parece muy interesante en la medida en que tiene que ver con un tema crucial en las relaciones laborales, que es el de la subcontratación, pero al mismo tiempo es un tema que yo pienso que no se ha abordado con toda la profundidad necesaria, teniendo en cuenta que además es un tema, bueno, pues realmente muy delicado, muy complicado, y a la vista está que no se ha desarrollado normativamente pese a los esfuerzos de los tribunales en la medida en que hubiera sido necesario. Cuando nos aproximamos al Real Decreto Ley 32, vemos que las intenciones del legislador son muy ambiciosas, ¿no? Son muy ambiciosas en el sentido de que considera que la subcontratación es un mecanismo de, digamos, de evaluación o de degradación de condiciones laborales, esencialmente salariales, de tal forma que considera que en el mecanismo de la subcontrata los trabajadores que prestan servicios dentro de la contrata para una empresa subcontratista, pues tienen peores condiciones laborales, ¿no? Y en ese sentido, pues en la exposición de motivos se destila una cierta reticencia, una cierta desconfianza, ¿no?, hacia este mecanismo perfectamente legal, por lo demás, en el marco de la libertad de empresa. El Tribunal Supremo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no?, que la subcontratación es absolutamente lícita, pero yo pienso que quizá el legislador se exceda en la exposición de motivos, en el enfoque, porque es un enfoque, digamos, reticente, negativo, que valora muy pesimistamente el hecho de que las empresas especializadas presten servicios para otras, ¿no? Cuando uno se aproxima al texto legal, el artículo 42.6, como muy bien decía el profesor Mercader, pues realmente es el que se modifica esencialmente, es el que introduce unas grandes novedades, pero yo diría que son novedades más aparentes que reales. ¿Por qué? Y lo voy a sintetizar prácticamente en los mismos términos del artículo 42.6. Cuando hay una subcontratación, pues lo que hay que aplicar parece que es una regla general y es el convenio sectorial de la actividad. El legislador considera que los trabajadores que están implicados en un mecanismo de subcontratación, siendo la subcontrata o la contrata mercantil el objeto de aplicación del convenio, deben estar regidos por unas mismas condiciones laborales. Esto a mí me parece muy loable, muy lógico, muy de sentido común, pero realmente rompe la lógica y la dinámica de los convenios, en el sentido de que los convenios sectoriales son de aplicación, los convenios de empresa son de aplicación, y las empresas principal y contratista, o contratista y subcontratista, no tienen por qué ser de la misma actividad. Y en ese sentido, digamos que el precepto, así de entrada, rompe un poco la lógica de la negociación colectiva que está establecida desde el año 80 en nuestro país. De modo que lo que tenemos es una primera regla general, aparente, en la que el convenio aplicable a la subcontrata, es decir, a los trabajadores implicados en la subcontratación, es el mismo. Y ese mismo convenio es el convenio sectorial de la actividad. Es decir, lo que el legislador hace es una apuesta decidida, firme, muy clara, por unificar condiciones laborales a los trabajadores de la principal y de la contratista, o de la contratista y de la subcontratista, en el sentido de que les son de aplicación las condiciones establecidas en un único convenio, y ese convenio es el sectorial de la actividad. ¿Pero qué ocurre? Pues hombre, ocurren muchas cosas. En primer lugar, lo que ocurre es que hay trabajadores de la empresa principal que no están afectados por esa subcontratación, y la pregunta es ¿qué convenio se les aplica a ellos?
En segundo lugar, pues hay subcontratas que por el propio objeto no tienen convenio de actividad aplicable porque no hay convenio sectorial que se haya negociado y que sea de aplicación a esa actividad. En tercer lugar, hombre, pues a mí se me ocurre, y yo directamente conozco algún caso, es que la subcontratación no siempre constituye un mecanismo de degradación de condiciones laborales ni tampoco salariales, hasta el punto de que en ocasiones se da la circunstancia paradójica, quizá no muy habitual, en la que los trabajadores subcontratistas, precisamente por la especialidad que tienen condiciones laborales y salariales también superiores a los de la principal. De modo que la regla general que prevé el convenio, que es proteger a los trabajadores de la subcontratista, pues aquí digamos que no es muy operativa. En cuarto lugar, ¿qué ocurre cuando la subcontratación no es de la propia actividad? Bueno, aquí tenemos un gran problema, porque cuando no es de la actividad principal, el objeto de la subcontrata, pues nos encontramos con la aplicación de un convenio sectorial que prácticamente está desnaturalizado porque no tiene sentido. ¿Qué ocurre en quinto y último lugar cuando la actividad principal es multiactividad? Pues aquí la actividad es de muy difícil localización. Entonces, lo que ocurriría, digamos en hipótesis, es que se debería aplicar el convenio sectorial de la actividad, de la microactividad, de la subcontrata, a cada grupo de trabajadores afectados por la actividad concreta desarrollada o realizada. Yo creo que esta primera regla general, como acabo de señalar, pues plantea múltiples problemas. Pero es que además el precepto no se conforma con esa primera regla general que, como digo, es aparente, sino que esa regla general se convierte en una excepción, en primer lugar, cuando las empresas contratista o subcontratista tengan convenio de empresa aplicable, de tal forma que si hay convenio aplicable a la principal o a la contratista, o a la contratista y a la subcontratista, el convenio de aplicación no es el de la actividad, sino el de la empresa. Evidentemente, el convenio de empresa, modificado por el Real Decreto Ley 32, implica, lógicamente, que no se van a aplicar las condiciones salariales previstas en el convenio de empresa, y eso está muy logrado en la reforma laboral. Ahora, cuando hay un convenio de empresa, nos encontramos con el primer obstáculo a la aplicación de esa supuesta regla general. En segundo lugar, si hay un convenio sectorial aplicable en el sentido y con el alcance del Estatuto de los Trabajadores, pues el convenio sectorial aplicable es el preferente al convenio sectorial de la actividad, de modo que nos podemos encontrar con supuestos muy frecuentemente en la práctica de colisión entre el convenio sectorial y el convenio, digamos, el convenio sectorial aplicable a la empresa en su conjunto, por un lado, y el convenio sectorial aplicable a la actividad. En tercer lugar, cuando nos encontramos con una subcontratación en la que está implicado un centro especial de empleo, pues aquí no se aplica la regla establecida en el Estatuto de los Trabajadores. Esta última excepción, esta tercera excepción, bueno, pues contrasta con la doctrina judicial y con la jurisprudencia del Supremo, que ya ha establecido, por ejemplo, en supuestos de subrogación empresarial, transmisión de empresas, artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que no ocurre nada especial por el hecho de que la empresa principal o la empresa, que la empresa entrante o saliente sea un centro especial de empleo, de tal forma que se unifican las condiciones laborales. Yo pienso que en este caso, en el caso del artículo 42.6, nos encontramos ante un supuesto clarísimo de discordancia, por resumir esta pequeña presentación de la reforma del artículo 42.6, en la que hay una gran discordancia entre las expectativas que resultan de la lectura de la exposición de motivos, en las que uno podía esperar pues, una gran reforma del artículo 42, en el sentido que bueno, ya se ha puesto de manifiesto en algunas propuestas legales de hace algunos años anteriores, en el sentido de unificar las condiciones y de, digamos, bueno, pues dignificar las condiciones laborales en general y especialmente las salariales de los trabajadores de las empresas subcontratistas, con el texto legal que al final, pues quizá en la práctica resulte un pelín desnaturalizado y de una eficacia y de un alcance práctico bastante limitado, pienso. Creo que ya teniendo en cuenta la hora y teniendo en cuenta que a pesar de que hay más de 1000 asistentes conectados, pues podemos dar paso al maestro Sempere para que cierre las jornadas. Begoña, muchísimas gracias.